Para un poquitito porque creo que lo que está diciendo es un poco fuerte. A mí me huele como a una generalización, porque me resulta un poco difícil de aceptar que en Chile no había ningún demócrata, ¿no? Ahora yo entiendo que no lo estás diciendo literalmente y qué sé yo, pero de todas maneras, la pregunta que se me viene a la cabeza, entonces los militares no tuvieron nada que ver en el golpe militar. Iban pasando por la calle y de repente se les ocurrió que había que dar un golpe militar. Y la CIA no existió. Y la conspiración contra el gobierno de la Unidad Popular y el acaparamiento, y todo eso es un invento. O sea, ¿cómo explicas tú esa parte? Bueno, mira, en realidad estás exagerando un poquito en tu conclusión, pero hay un punto que es válido y que yo quisiera hacer. Hoy día aparece en la primera página de los diarios una noticia que a mí me sorprendió. En medio de toda esta discusión, el ejército está celebrando con impertérrito, digamos, y con gran fanfarria los 200 años de las glorias del ejército. Totalmente indiferente a lo que está pasando hoy día en el país. Y sin embargo el ejército es el autor material e intelectual de las violaciones de los derechos humanos, porque las cometió el ejército, también la marina, también carabineros, las instituciones militares. No fueron personas aisladas solamente, más allá de lo que diga el Código Penal. En aquella época, en mi opinión, sin embargo, el ejército se pudo haber ido con cualquiera de los dos bandos. Y al final se fue con el bando que se movió con más astucia. Pero yo no tengo ninguna duda que la mayoría de la gente que éramos de la Unidad Popular, si hubiéramos podido, habríamos dado el golpe de Estado nosotros. No teníamos la menor intención de entregar el poder porque estábamos en una épica. Nosotros queríamos llegar al cielo, queríamos reivindicar a la clase obrera, queríamos cambiar Chile, queríamos hacer la revolución. No íbamos a permitir que una cosa tan importante se decidiera por 3 votos en las urnas. Esa era la mentalidad, por lo demás, que nos llevó, no solo a nosotros, sino que a la izquierda mundial en esa época, a despreciar la democracia burguesa, que era una mera formalidad. El destino el futuro de los pobres y de los oprimidos no se podía decidir en una urna, cualquier cosa más ridícula. Además, con los enemigos de clase en posesión material de todos los medios de comunicación y del dinero, o sea, eso habría sido considerado contrarrevolucionario. Nosotros y la Unidad Popular, más allá de un deseo sincero de Allende, de hacer esto con empanada y vino tinto, nosotros estábamos en una cruzada, como las guerras de los cruzados que iban a expulsar al mundo musulmán de Jerusalén, de la Tierra Santa, a recuperarla. Entonces, los militares por un tiempo largo fueron espectadores. Y si la Unidad Popular y la izquierda hubiese tenido más coherencia y hubiera logrado capturar la adhesión de los militares, habría dado un golpe sin ninguna duda. Y probablemente con las mismas consecuencias posteriores de violaciones y atropellos a los derechos humanos que ocurrieron con el golpe que dio la derecha al final. O sea, era una carrera. ¿Por quién se tomaba el poder total primero? Desde el punto de vista de la izquierda, para terminar con la intervención imperialista y la explotación, y desde el punto de vista de la derecha, para conjurar este mal del marxismo internacional, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la realidad de Chile en ese momento. Los militares al final se fueron con los que mostraron más decisión y más medio. En ese sentido, obviamente, la CIA jugó un papel. Pero no me vengan a decir a mí que la CIA fue la que dio el golpe. La CIA sopló la vela, pero el barco iba caminando hacia el abismo solito por obra y gracia de los propios chilenos, por obra nuestra. Y esa es una gran verdad que nadie la quiere reconocer.
Y mientras no seamos capaces de mirarnos a los ojos y decir, esto era así, nunca vamos a poder reencontrarnos en la verdad. Yo creo que eso es parte de por qué esta discusión es media inútil, en la forma como se está dando. Quedo bien sorprendido de la respuesta tuya en todo caso. Creo que hay mucha gente que no la va a compartir, pero igual te quiero hacer una última pregunta en relación con este tema, porque tampoco nos queremos quedar pegados hablando solamente de esto. ¿Qué pasa entonces con la violación de los derechos humanos? Si todos estaban por el golpe, o más que estar por el golpe, nadie creía mucho en la democracia, como tú dices. Y esto fue como una carrera a ver quién se tomaba el poder primero. Entonces, ¿cuál es el problema con los derechos humanos? ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la conversación sobre las violaciones a los derechos humanos que fueron posteriores al golpe? ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque tú estás poniendo en un plano de equiparidad moral a todos los actores, la derecha y la izquierda. Y sin embargo, yo personalmente creo que no están en un plano de equiparidad moral. La conclusión que yo saco de lo que hemos estado comentando y conversando acá es que así como hay que reconocer estas, entre comillas, desde mi punto de vista, verdades de la situación y del estado psicológico e ideológico de la sociedad en ese momento, para poder realmente reencontrarnos, prefiero no hablar de reconciliación, porque eso es algo muy íntimo, es como el amor, digamos, es una cosa más profunda, pero reencuentro es una palabra más adecuada. Tenemos que dejar de criminalizar a los que estuvieron a favor del golpe de Estado. Porque a favor del golpe de Estado de derecha estuvieron los políticos de derecha. Pero a favor de una eventual toma del poder, llamémosle así, a la cubana, estábamos los de izquierda. Entonces, en esa situación no tenía el país una salida democrática. Esa es la verdad. O era un bando o era el otro. Por lo tanto, y además había un caos en el país, porque el gobierno de Allende era un gobierno muy idealista, pero muy malo en su gestión. Y la gente estaba desesperada. O sea, se parecía lo que pasó en Chile bastante a lo que pasa en Venezuela hoy día. No había papel higiénico, no había nada. ¿Ya? Nos tomamos hasta el agua del water en realidad, porque los fundos, las fábricas, la gente se empezó a ir, los empresarios, los emprendedores. Se produjo un caos en Chile, eso no se puede negar. La vida era muy difícil, ¿no? La vida diaria, cotidiana, con colas, con todo. Mucha gente quería un cambio y, por lo tanto, esta discusión de si la democracia cristiana estuvo, por supuesto que la democracia cristiana estuvo por el golpe, pero también estuvieron por el golpe, en mi opinión, más de la mitad de los chilenos, fácilmente. Otros no estuvimos por el golpe, pero hubo gente honesta, honorable, de trabajo, no metida en política, que quería que terminara el cuento. ¿Ya? Y por lo tanto no podemos seguir criminalizando el haber estado a favor del golpe de Estado. Otra cosa son las violaciones a los derechos humanos que vinieron después. Y ahí la línea divisoria ya no es entre la izquierda y la derecha. Porque al final todos nos equivocamos en estirar la cuerda y en radicalizar el proceso.